Aquí tienes la adaptación de la historia, trasladada a un contexto, geografía y sistema legal de España, manteniendo estrictamente el tono, la longitud y todos los detalles del relato original. Mi propia madre me gritó en el juzgado. Dijo que yo estaba mentalmente enferma. Me quedé en silencio. Bienvenidos a mi nueva historia. Mi propia madre miró a la jueza directamente a los ojos y dijo que yo era mentalmente incompetente. Dijo que había sido inestable toda mi vida. Dijo que nunca se me debería permitir controlar mis propias finanzas y mucho menos heredar nada de mi abuela. Me senté allí, en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, el 14 de marzo, llevando los pendientes de perlas de mi abuela, y no dije ni una sola palabra. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y gafas de lectura apoyadas en la nariz, escuchó al abogado de mi madre terminar su alegato inicial. Luego se volvió hacia él, con una expresión que yo había visto muchas veces antes en 38 casos diferentes. En realidad, era la expresión que ponía cuando algo no cuadraba. Miró a Borja Fuentes, el joven abogado de mi madre, con su traje que le venía grande, y le hizo una sencilla pregunta. ¿De verdad no tiene ni idea de quién es esta mujer? La mujer a la que llama mentalmente incompetente. Borja parpadeó. Miró sus notas. Me miró a mí. Miró de nuevo a la jueza. El rostro de mi madre pasó de la confianza a la confusión y a la palidez en unos 4 segundos. Déjenme contarles cómo terminé en esa sala del juzgado. Mi nombre es Nuria Balbuena. Tengo 33 años y trabajo como perito judicial experta en fraude financiero en Madrid. Durante los últimos 7 años, me he especializado en un tipo específico de delito, el abuso financiero a personas mayores. Investigo casos en los que alguien roba dinero a ancianos vulnerables, cheques falsificados, poderes notariales falsos, testamentos manipulados. He visto todos los trucos habidos y por haber, y he testificado como perito experto en 38 casos. 31 de esos casos terminaron en condena. 11 de esos testimonios tuvieron lugar en la sala de la jueza Patricia Casado. Una vez le dijo a otro abogado, constando en acta, que yo era uno de los testigos expertos más creíbles que había encontrado en sus 20 años en la judicatura. Mi madre no sabía nada de esto. Llevábamos 19 años sin hablarnos. Esto es lo que necesitan entender sobre mi madre, Dolores Lola Herrero. Cuando yo tenía 14 años, mis padres se divorciaron. No fue amistoso. Mi padre se mudó a Tenerife. Mi madre se volvió a casar en menos de 3 meses con un hombre llamado Teodoro Herrero, dueño de 3 lavanderías de autoservicio en Alcalá de Henares. Y mi madre decidió que en su nueva vida no había sitio para su antigua hija. No luchó por la custodia. No me llamó por mi cumpleaños. Envió exactamente una tarjeta de Navidad el primer año. Y nada después de eso. Fui criada por mi abuela, Dorotea Balbuena, en una pequeña casa en Ávila. La abuela Dorotea era una maestra de primaria jubilada que nunca había ganado más de 35.000 euros al año en su vida. Pero era cuidadosa, controlaba cada céntimo, guardaba los recibos en sobres etiquetados, cuadraba su cartilla del banco todos los domingos por la mañana con una taza de café con leche y exactamente 2 azucarillos. Esa mujer podía justificar cada euro que había gastado desde 1987. Ella me enseñó todo lo que sé. Simplemente no se dio cuenta de que estaba entrenando a una investigadora de fraudes. La abuela Dorotea falleció hace 8 meses por insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 81 años y se fue en paz, mientras dormía, en la casa donde había vivido durante 43 años. Yo le estaba sosteniendo la mano. Me dejó todo. La casa, valorada en unos 285.000 euros. Su cuenta de ahorros con 167, 400 euros y un pequeño seguro de vida. No era una fortuna, pero era suyo. Se había ganado cada céntimo enseñando a leer a niños de tercero de primaria durante 36 años. 3 semanas después de su funeral, recibí una carta de un abogado llamado Borja Fuentes. Mi madre estaba impugnando el testamento. Según la carta, Lola Herrero afirmaba que Dorotea Balbuena había estado sufriendo un grave deterioro mental en sus últimos años. Afirmaba que yo había aislado a mi abuela de su familia. Afirmaba que yo había manipulado a una anciana vulnerable para que me dejara todo su patrimonio.
La mujer que no había visitado a su madre en 15 años, que no había llamado en cumpleaños ni en Navidad, que había abandonado a su propia hija. Esa mujer me estaba acusando de abuso a personas mayores. La verdad es que me eché a reír cuando lo leí. Luego dejé de reír porque la carta también indicaba que mi madre tenía documentación. Tenía pruebas de que yo tenía un historial de inestabilidad mental que se remontaba a mi adolescencia. Estaba solicitando al juzgado que me declararan incapacitada mentalmente y que se nombrara un tutor legal para administrar el patrimonio de mi abuela. La tutora propuesta era, por supuesto, la propia Lola Herrero. Llamé a mi novio, Carlos, esa noche. Carlos Lillo es profesor de historia en un instituto, con el tipo de familia que todavía cena junta los domingos y guarda los álbumes de fotos en orden cronológico. Sus padres llevan casados 41 años. Él no entiende la disfunción familiar como yo. Me dijo que debería hablar con mi madre, que tal vez había un malentendido, que tal vez se sentía culpable por el pasado y esta era su forma de reconectar. Quiero a Carlos. De verdad que sí, pero a veces dice cosas que me hacen preguntarme si alguna vez ha conocido a un ser humano real fuera de un anuncio de El Almendro en Navidad. Mi madre recordaba la cantidad exacta en euros del patrimonio de mi abuela. 167.400 euros. Puso ese número en un documento legal. Todavía no sabe si mi cumpleaños es en marzo o en mayo. Es curioso cómo funciona la memoria cuando hay dinero de por medio. Antes de continuar, si estás disfrutando de esta historia, por favor suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Leo todos y cada uno de los comentarios y de verdad significa un mundo para mí. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a mi madre y su pequeño complot. En 2 semanas, la situación empeoró. Mi madre ya no solo estaba impugnando el testamento, presentó una demanda formal ante el juzgado de primera instancia, alegando que yo era mentalmente incompetente y que se debía nombrar un curador de inmediato. Quería medidas cautelares de emergencia. Quería que se congelara mi acceso a las cuentas de mi abuela hasta que el juzgado tomara una decisión. Su evidencia era creativa, se lo reconozco. Como mi tutora legal en aquel entonces, su nombre estaba en todo el papeleo de admisión, lo que aparentemente le dio a su abogado lo suficiente para solicitar copias. Después de que me abandonara, pasé unos 8 meses hablando con el orientador del instituto sobre depresión y problemas de adaptación. Esta es una respuesta completamente normal cuando tu madre decide que no vales la pena para quedarse contigo. El orientador escribió que yo estaba luchando contra sentimientos de abandono y baja autoestima. El abogado de mi madre presentó esto como prueba de una enfermedad mental de por vida. También presentó una declaración firmada por mi hermanastra, Macarena Herrero. Macarena tiene 28 años. Es la hija del primer matrimonio de Teodoro. Según su declaración, yo siempre había parecido inestable y errática, y ella tenía serias preocupaciones sobre mi capacidad para gestionar asuntos financieros. Macarena tenía 9 años la última vez que me vio. No he hablado con ella en 19 años. No sabe absolutamente nada de mí. Pero esto es lo que pasa con los procedimientos legales. Una vez que alguien presenta una demanda como esta, no importa que sea ridícula, no importa que la evidencia sea endeble, el proceso se pone en marcha y tienes que responder. Tienes que contratar a un abogado. Tienes que comparecer ante el tribunal. Tienes que demostrar que no estás loca. Y mientras haces eso, la noticia se corre. Mi empresa me puso bajo revisión administrativa. Mi jefe, un buen hombre llamado Hugo, que me había contratado directamente desde mi programa de certificación, me llamó a su despacho y me explicó la situación. Él me creía, sabía que todo esto era un disparate. Pero el bufete no podía tener a un perito judicial cuya competencia mental estaba siendo cuestionada en otro juzgado. Era un problema de responsabilidad, un problema con el seguro, un problema de credibilidad. No me despidieron, pero me enviaron al banquillo, sin casos nuevos, sin testificaciones, sin trabajo importante. 7 años construyendo mi reputación, y mi madre la desmanteló con una llamada a un abogado. Teodoro y Lola tenían problemas económicos. Esa parte la deduje rápidamente. Las lavanderías de Teodoro estaban fracasando. La gente ya no usa las lavanderías automáticas como antes, no con lavadoras y secadoras baratas disponibles en cualquier gran superficie. Le debía 340.000 euros a sus acreedores. Su casa tenía una segunda hipoteca.
Sus tarjetas de crédito estaban al límite. La herencia de mi abuela no era una cuestión de familia para ellos. Era una cuestión de supervivencia. Pero yo no conocía toda la magnitud de lo que habían hecho. Todavía no. Carlos y yo tuvimos nuestra primera pelea seria a las 2 semanas de este lío. Sus padres habían empezado a hacer preguntas. Su madre, una mujer dulce que hornea galletas para cada evento escolar, había preguntado suavemente si había algo que Carlos no supiera de mí, algún secreto, algún antecedente. Él vino a mi piso esa noche y me preguntó por qué no me sometía simplemente a una evaluación psicológica para demostrar que estaba bien. Le dije que ese no era el punto. El punto era que yo no debería tener que probar mi cordura porque mi madre, de la que estaba distanciada, quisiera dinero. Él dijo algo sobre que cuando el río suena agua lleva, sobre cómo se veía mal que me negara a cooperar. Le pedí que se fuera. Se fue. Me senté sola en mi piso esa noche mirando la foto de mi abuela que guardo en mi estantería. Fue tomada en mi graduación universitaria. Ella tenía 73 años y radiaba de felicidad como si yo acabara de ganar el premio Nobel. Todo lo que había hecho era conseguir una licenciatura en administración y dirección de empresas, pero para ella lo era todo. Ella solía decir que los rastros de papel no mienten. Decía que la gente puede inventar historias y retorcer la verdad, pero los números son honestos. Los números te dicen exactamente lo que pasó si sabes cómo leerlos. Decidí leer algunos números. Yo todavía figuraba como cotitular en la cuenta bancaria de mi abuela. Me había añadido 2 años antes de su muerte, mientras todavía estaba completamente lúcida. Dijo que era por comodidad, para que pudiera ayudarla a pagar facturas si alguna vez se cansaba demasiado. Pero creo que ella sabía que algo podía pasar. Creo que se estaba protegiendo, o protegiéndome a mí. Saqué los extractos bancarios de los últimos 2 años de su vida. Creé una hoja de cálculo. Rastreé cada depósito y cada retirada de fondos. Y ahí fue cuando encontré la primera grieta en la historia de mi madre. En los últimos 11 meses de la vida de mi abuela, hubo 7 retiradas que no coincidían con ninguno de sus gastos habituales. Ni facturas de la luz, ni supermercados, ni cargos de la farmacia. Solo retiradas de efectivo que oscilaban entre los 4.000 y los 12.000 euros cada una. Cantidad total, 47.850 euros. Cada retirada ocurrió dentro de los 3 días posteriores a una visita registrada de Lola Herrero. Mi abuela había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo leve alrededor de 1 año antes de morir. Días buenos y días malos. Olvidaba dónde había puesto las gafas y luego recitaba poesía de memoria 1 hora más tarde. No era incompetente, pero era vulnerable, y mi madre lo sabía. La mujer que me acusaba de abuso a personas mayores le había estado robando sistemáticamente a su propia madre durante casi 1 año. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil y una cafetera llena, e hice lo que hago para ganarme la vida. Investigué. Las retiradas bancarias eran solo el principio. Mi abuela había sido meticulosa guardando registros, pero en su último año las cosas se habían desorganizado. Yo había asumido que era por el deterioro cognitivo. Ahora me preguntaba si alguien había ayudado a que se produjera esa desorganización. Conduje hasta Ávila el fin de semana siguiente para revisar su casa con más cuidado. Carlos se ofreció a venir conmigo, pero las cosas aún estaban tensas entre nosotros. Le dije que necesitaba hacer esto sola. La casa olía a ella, a lavanda, a libros viejos y a ese tipo específico de limpieza que solo logran las mujeres de su generación. Pasé 3 horas revisando su archivador, los cajones de su escritorio, sus armarios. Encontré lo que buscaba en un lugar que debería haber revisado inmediatamente. Su caja de seguridad en el Banco Santander de Ávila. Me había añadido a la cuenta de la caja hacía 5 años. Solo había estado allí una vez para ayudarla a guardar algunas joyas después de un susto por un robo en el vecindario. Me había olvidado por completo de ella. La caja contenía sus joyas, como esperaba. Su anillo de bodas de mi abuelo, unos bonos del Estado que habían vencido hacía años, su certificado de nacimiento y su tarjeta de la Seguridad Social y un diario de cuero marrón que nunca había visto antes. El diario tenía fechas. La primera entrada era de 14 meses antes de su muerte. La última entrada era de 6 semanas antes de fallecer. Mi abuela había sabido lo que le estaba pasando. Lo había documentado todo.
La primera entrada casi me rompió. Decía que Lola había llamado por primera vez en años, sonando dulce y arrepentida. Dijo que quería reconectar. Dijo que había cometido errores. Dorotea escribió que no se fiaba, pero que era vieja y estaba cansada, y que tal vez la gente podía cambiar. Las entradas se volvieron más oscuras a partir de ahí. Lola la visitó en agosto. Le pidió prestados 2.000 euros para una emergencia. Dorotea se los dio. Lola la visitó en octubre. Dijo que Teodoro estaba enfermo y que necesitaban ayuda con las facturas médicas. Dorotea le dio 4.000. Lola la visitó en diciembre. Trajo a Teodoro. Le pidieron a Dorotea que firmara unos papeles que les facilitarían ayudarla a administrar sus finanzas. Dorotea firmó los papeles. Escribió en su diario que estaba teniendo un mal día, que sentía la mente nublada, que no estaba segura de lo que había aceptado. 2 semanas después, tuvo un buen día. Miró los papeles que había firmado. Se dio cuenta de que eran un poder notarial, dándole a Lola el control sobre sus cuentas. Se sintió demasiado avergonzada para decírmelo. Esa fue la parte que me destrozó. Mi abuela, la mujer más fuerte que había conocido, sentía demasiada vergüenza para admitir que su propia hija la había engañado. Escribió que no quería que yo la viera como alguien débil. No quería que yo supiera que la habían embaucado. Así que, en su lugar, lo documentó todo. Cada visita, cada retirada de dinero, cada mentira que Lola contó, mantuvo los registros porque así era ella. Los rastros de papel no mienten. La última entrada estaba dirigida a mí. Decía que lo sentía. Decía que había intentado decírmelo varias veces pero no encontraba las palabras. Decía que sabía que Lola iría a por el dinero después de que ella se fuera, y quería que yo tuviera pruebas. Quería que yo luchara. Escribió que siempre había sabido que yo era más fuerte que ella. Dijo que por eso sabía que yo ganaría. Me senté en el suelo de la cámara acorazada de aquel banco y lloré durante 20 minutos. El director del banco fingió no darse cuenta, pero cuando terminé de llorar, me puse a trabajar. El documento del poder notarial era una falsificación, no la firma. Mi abuela realmente lo había firmado, confundida y manipulada, pero la certificación notarial era falsa. El sello y la firma pertenecían a un notario llamado Ramón Gutiérrez, que se había jubilado y cerrado su notaría en 2019. El documento estaba fechado en 2024. Alguien había usado un sello viejo en un documento nuevo. Era una chapuza, era obvio, y era un delito penal. Empecé a indagar en los antecedentes de Teodoro Herrero. Lo que encontré me revolvió el estómago. La primera esposa de Teodoro había muerto en 2012. Su madre había muerto en 2017. En ambos casos, había habido interrogantes sobre el manejo de sus herencias. En ambos casos, había desaparecido dinero. Nunca se presentaron cargos, pero los patrones estaban ahí. Lola no se había casado con un hombre desesperado. Se había casado con un profesional y yo no era su primera víctima. Solo era la única que sabía cómo contraatacar. Llamé a mi abogada, Carolina Jiménez, a la mañana siguiente. Carolina tenía 52 años. Era una exfiscal que se había pasado a los litigios civiles después de quemarse con los casos penales. Era aguda y directa, y no perdía el tiempo en compadecimientos. Le conté todo: el diario, los registros bancarios, la certificación notarial falsa, el patrón con los familiares anteriores de Teodoro. Se quedó callada durante un largo momento. Luego dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Era un delito continuado de estafa, falsedad documental y explotación financiera de personas mayores. Si el patrón se mantenía, posiblemente más. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería destruirlos, pero quería hacerlo bien. Quería que entraran en esa sala del juzgado pensando que ya habían ganado. Quería que se comprometieran con sus mentiras bajo juramento. Quería que la jueza viera exactamente quiénes eran antes de que yo le mostrara quién era yo. Carolina sonrió. Dijo que esperaba que dijera eso. La fecha del juicio se fijó para el 14 de marzo. Eso me daba 6 semanas para prepararme. Abordé este caso de la misma manera que abordo cada caso. Construí un expediente. Creé líneas temporales. Crucé documentos. Verifiqué cada uno de los hechos 3 veces, porque eso es lo que haces cuando tu carrera depende de tener razón. Carolina presentó mi escrito de contestación a la demanda de mi madre. Fue deliberadamente soso. Negué las acusaciones. Afirmé que yo era mentalmente competente. Solicité la celebración de la vista.
Eso fue todo. Sin pruebas adjuntas, sin contrademandas, nada que pudiera alertarles. Borja Fuentes llamó a Carolina el día después de que lo presentamos. Ella me dijo que él sonaba confundido. ¿Esa es toda su defensa? ¿Eso es todo lo que tiene? Carolina le dijo que yo esperaba con ansias mi día en los juzgados. Dijo que yo confiaba en que la jueza vería la verdad. Borja probablemente pensó que yo estaba faroleando, que era estúpida, o ambas cosas. 2 semanas antes de la vista, Borja programó mi declaración jurada previa. Es un procedimiento estándar. El abogado contrario te hace preguntas bajo juramento antes del juicio real. Se supone que les ayuda a preparar su caso y evitar sorpresas. No le di nada. Me preguntó por mis estudios. Dije que tenía una licenciatura en ADE. Me preguntó por mi trabajo. Dije que era contable. Me preguntó por mi historial de salud mental. Dije que había visto a un orientador brevemente en la adolescencia después del divorcio de mis padres. Respondí a cada pregunta en los términos más cortos posibles. No ofrecí información. No di explicaciones. No me defendí. Mi madre estaba viendo el interrogatorio a través de un enlace de video. Podía ver su cara en la esquina de la pantalla, y vi su expresión cambiar de nerviosa a confundida y luego a satisfecha a lo largo de las 2 horas. Pensó que me había roto, pensó que me había rendido. No tenía ni idea de que yo era una mujer que había interrogado a blanqueadores de capitales, malversadores y estafadores durante 7 años. No tenía ni idea de que me había sentado frente a personas que habían robado millones de euros y les había hecho confesar cada céntimo. No tenía ni idea de que la mujer plana, aburrida y derrotada de esa declaración era una actuación. Nunca me ha gustado actuar, pero tengo que admitir que fue un buen espectáculo. La semana antes de la vista, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje, a través de mi abogada, de Macarena Herrero. Mi hermanastra quería verse conmigo. Carolina me aconsejó que no lo hiciera. Dijo que podría ser una trampa, una forma de hacer que yo dijera algo que pudieran usar en mi contra. Dijo que Macarena estaba en el otro bando, pero yo había visto algo en el fondo de aquel vídeo del interrogatorio. Cuando Borja mencionó el nombre de Teodoro, la mandíbula de Macarena se tensó. Cuando Lola se rió de una de las bromas de Borja, Macarena desvió la mirada. Había algo ahí, miedo tal vez, o resentimiento, o ambas cosas. Accedí a reunirme con ella en una cafetería en Collado Villalba, a medio camino entre Madrid y Ávila, territorio neutral. Macarena Herrero no era lo que esperaba. Estaba delgada y con aspecto cansado, con ojeras oscuras y las uñas mordidas hasta el ras. Pidió un café solo y no lo tocó. Me dijo que sentía lo de la declaración que había firmado. Dijo que su padre la había escrito y le había dicho que la firmara. Dijo que no había tenido opción. Le pregunté qué quería decir con eso. Miró la mesa durante mucho tiempo. Luego me habló de la madre de Teodoro, Genoveva Herrero. Había muerto en 2017. Tenía 79 años y vivía en una residencia de ancianos en Burgos. Tenía demencia de verdad, no el deterioro leve que había experimentado mi abuela. La mayoría de los días no podía recordar su propio nombre. Teodoro tenía un poder notarial. Él gestionaba sus finanzas. Cuando murió, casi no quedaba nada en su patrimonio. Su casa había sido vendida. Sus ahorros habían sido vaciados. Teodoro dijo que los gastos de la residencia se lo habían comido todo. Macarena dijo que ella le había creído en su momento. Tenía 21 años y no sabía nada más. Pero unos años después empezó a hacer preguntas. Los números no cuadraban. La residencia no había costado tanto. El dinero había ido a parar a otro sitio. Se enfrentó a su padre por ello una vez. Solo una vez. No me dijo exactamente qué pasó después de esa conversación, pero se tocó la parte interior de la muñeca izquierda cuando lo dijo, y lo entendí. Teodoro Herrero no era solo un hombre desesperado con lavanderías en quiebra. Era un depredador que llevaba haciendo esto años. A su propia madre, probablemente a su primera esposa, aunque Macarena no conocía los detalles de aquello, y ahora a mi abuela. Le pregunté a Macarena por qué me estaba contando esto. Dijo que estaba cansada. Dijo que llevaba años cargando con esto, y que no podía más. Dijo que sabía lo que iba a pasar en esa sala del juzgado, y que no quería hundirse con ellos. Le dije que no podía prometerle nada, pero que si estaba dispuesta a decir la verdad, toda la verdad bajo juramento, me aseguraría de que la fiscalía supiera que había colaborado.
Aceptó. Conduje a casa esa noche sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No solo la esperanza de ganar, sino la esperanza de que tal vez hubiera algo de justicia en el mundo después de todo. Carlos me estaba esperando en mi piso cuando volví. Había traído comida tailandesa del sitio que me gusta en la calle Fuencarral, el que hace el curry panang demasiado picante, pero que lo pido igual. Dijo que había estado pensando. Dijo que sentía lo que había dicho sobre que cuando el río suena agua lleva. Dijo que había dejado que sus padres se metieran en su cabeza y que eso no era justo para mí. Le mostré el diario, le mostré los registros bancarios, le mostré la certificación notarial falsa y el patrón con la madre de Teodoro. Lo leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era pena. Ni siquiera era enfado en mi nombre, era respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije que necesitaba que estuviera en esa sala del juzgado. Necesitaba que viera quién era yo realmente cuando trabajaba. Dijo que no se lo perdería por nada del mundo. La noche antes de la vista, conduje a Ávila una vez más. Aparqué fuera del cementerio donde está enterrada mi abuela, pero no salí del coche. Simplemente me senté allí en la oscuridad, mirando la nieve sobre las lápidas, pensando en todo lo que me había enseñado. Los rastros de papel no mienten. La gente puede retorcer la verdad, pero los números son honestos. Mañana los números iban a hablar por sí solos. 14 de marzo, juzgados de Plaza de Castilla, 8:47 de la mañana. Llegué temprano porque así es como soy. Llevaba una blazer azul marino, no porque mi madre hubiera publicado en Instagram cómo elegía una, aunque me hizo gracia cuando lo vi. La llevaba porque era profesional y discreta. No estaba allí para hacer una declaración de intenciones. Estaba allí para ganar. La sala era más pequeña que en las que suelo testificar. Sala 412, cuarta planta, reservada para asuntos de familia e incapacitaciones. No hay mucho público para este tipo de casos. Carlos se sentó en la última fila con dos de mis compañeros del bufete, que se habían enterado de lo que estaba pasando y querían mostrar su apoyo. Carolina se sentó a mi lado en la mesa de la parte demandada, con su maletín lleno de documentos que mi madre no sabía que existían. Lola llegó a las 9:02, elegantemente tarde. Llevaba la blazer azul marino de su publicación de Instagram y unos pendientes de perlas que reconocí como los de mi abuela. Debía de haberlos cogido durante una de sus visitas. De alguna manera, ese detalle me enfureció más que todo lo demás junto. Teodoro caminaba detrás de ella, con el rostro adoptando una expresión de ensayada preocupación. Estaba interpretando al marido que la apoyaba, el hombre que solo quería lo mejor para todos. Asintió solemnemente hacia el estrado de la jueza mientras tomaba asiento. Macarena entró la última. No me miró, no miró a nadie. Se sentó en el extremo del banco detrás de la mesa de la parte demandante y se quedó mirando sus manos. Borja Fuentes barajaba papeles y miraba su móvil una vez más antes de que entrara la jueza. Seguía pareciendo un niño jugando a disfrazarse con el traje de su padre. Casi sentí lástima por él, casi. En pie. Preside la ilustrísima señora jueza Patricia Casado. La jueza Casado entró y tomó asiento. Se puso las gafas de lectura y miró el expediente que tenía delante. Luego levantó la vista hacia la mesa de los demandantes. Luego me miró a mí. Vi el momento de reconocimiento. Un ligero estrechamiento de los ojos. Una pequeña inclinación de cabeza. No dijo nada, pero yo supe que ella lo sabía. Borja comenzó su alegato inicial. Habló durante unos 12 minutos. Pintó el cuadro de una madre preocupada que se había distanciado de su hija debido a conflictos familiares, pero que nunca había dejado de preocuparse. Describió a mi abuela como una anciana vulnerable que había sido aislada y manipulada. Presentó mis registros de terapia de la adolescencia como prueba de un patrón de inestabilidad mental. Ni una sola vez mencionó a qué me dedicaba. Nunca investigó sobre mí más allá de lo básico. Asumió que una contable era solo una contable. Cuando terminó, la jueza Casado preguntó si la parte demandante deseaba hacer una declaración personal. Lola se puso de pie, se alisó la blazer. Habló con calma al principio sobre su preocupación por mí. Su preocupación de que los últimos deseos de mi abuela no se estuvieran respetando adecuadamente. Luego algo cambió. Levantó la voz. Me señaló directamente y dijo que yo estaba mentalmente enferma,
que era incompetente, que siempre había sido inestable y que nunca se me debería permitir controlar las finanzas de nadie, y mucho menos heredar de la mujer a la que supuestamente había manipulado. No me inmuté, no reaccioné. Mantuve las manos entrelazadas sobre la mesa y esperé. La jueza Casado observó el estallido de mi madre sin ningún cambio de expresión. Luego se volvió hacia Borja Fuentes y le hizo una sencilla pregunta. Letrado, ¿de verdad no tiene ni idea de quién es esta mujer? La mujer a la que su cliente acaba de llamar mentalmente incompetente. Borja pareció confundido. Revisó sus notas. Es contable, señoría. Trabaja para un bufete en Madrid. La jueza lo miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia Carolina. Carolina se puso de pie. No dio ningún discurso. Simplemente dijo que nos gustaría presentar pruebas que replantearían la comprensión de este caso por parte del tribunal. La jueza Casado asintió. Carolina abrió su maletín. Le entregó una copia del paquete de pruebas al secretario judicial, quien se la entregó a Borja. Le dio otra copia a la jueza. Comenzó con los registros bancarios. Repasó la línea temporal de las retiradas, 47.850 euros en 11 meses. 7 retiradas, cada una dentro de los 3 días posteriores a una visita documentada de Lola Herrero. La cara de Borja no cambió al principio. Todavía esperaba algún tipo de truco. Luego Carolina presentó el documento del poder notarial. Señaló el sello del notario. Presentó los registros de jubilación de Ramón Gutiérrez, mostrando que había entregado su protocolo notarial en octubre de 2019. El documento estaba fechado en marzo de 2024. El rostro de Borja se quedó pálido. Carolina presentó el diario. Leyó fragmentos seleccionados en voz alta. La voz de mi abuela desde el más allá, explicando exactamente lo que le habían hecho. La vergüenza que sintió, la confusión, el miedo. Observé la cara de mi madre mientras Carolina leía. La expresión de Lola pasó de la confusión al shock, y luego a algo que parecía casi indignación. No estaba avergonzada de lo que había hecho. Estaba enfadada porque la habían pillado. La cara de Teodoro era más difícil de leer. Se quedó muy quieto, como un hombre que ya ha pasado por esto antes y sabe cuándo se ha acabado el juego. Carolina terminó con el patrón de conducta. La madre de Teodoro. La actividad financiera sospechosa, el dinero que había desaparecido. Señaló que la UDEF había sido notificada y estaba abriendo una investigación sobre posibles cargos por estafa y falsedad documental. Cuando se sentó, en la sala se hizo el silencio. La jueza Casado miró a Borja. Le preguntó si tenía algo que decir en respuesta. Borja pidió un breve receso. La jueza se lo concedió. Vi a Borja caminar hacia Lola. Se inclinó y le susurró algo al oído. No pude oír lo que dijo, pero pude ver su reacción. Su rostro pasó de enfadado a confundido y luego a pálido. Le estaba diciendo quién era yo, a qué me dedicaba, cuántas veces había testificado en esa misma sala. Me miró entonces, por primera vez en 19 años. Mi madre realmente me miró. No sonreí, no me regodeé. Simplemente le devolví la mirada y esperé. Cuando se reanudó la sesión, Borja se puso de pie y anunció que su cliente deseaba retirar su demanda. La jueza Casado negó con la cabeza. Dijo que, dadas las pruebas presentadas, no estaba dispuesta a simplemente archivar el asunto. Dijo que iba a remitir el caso al Ministerio Fiscal para la formulación de posibles cargos penales. Dijo que también iba a enviar las pruebas a la jefatura de la UDF en Madrid para su investigación en curso. Miró a mi madre una vez más. Luego me miró a mí y dijo que la demanda quedaba desestimada con imposición de costas. Todo terminó en menos de 2 horas, sin confrontaciones dramáticas, sin gritos, solo pruebas presentadas claramente y una sentencia dictada en silencio. Así es como funciona realmente la justicia. No con explosiones, sino con rastros de papel. Antes de terminar esta historia, quiero decir algo desde el corazón. Si te has quedado conmigo hasta aquí, de verdad, gracias. Si has disfrutado de esta historia, por favor dale a suscribirse y deja un me gusta. Significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias con vosotros. Ahora, dejadme contaros lo que pasó después de ese día en el juzgado. La UDEF se movió más rápido de lo que esperaba.
La inspectora jefa Tina Morales, una mujer de unos 40 años con un apretón de manos como un tornillo de banco, me llamó 3 días después de la vista. Había revisado el paquete de pruebas. Había sacado el historial financiero de Teodoro de los últimos 15 años. Había encontrado patrones que yo ni siquiera había descubierto aún. Teodoro y Lola Herrero fueron arrestados el 2 de abril. Cargos penales, estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida de una persona adulta vulnerable. El auto de procesamiento tenía 18 páginas. La investigación sobre la herencia de la madre de Teodoro se reabrió. Los peritos contables encontraron más de 200.000 euros en transferencias inexplicables en los 3 años anteriores a su muerte. Genoveva Herrero era dueña de su casa sin hipoteca. Tenía una buena pensión y había ahorrado cuidadosamente toda su vida. Para cuando murió, no quedaba nada. Teodoro le había hecho esto a su propia madre y luego le había enseñado a su mujer cómo hacérselo a la mía. Macarena testificó para la fiscalía. Les contó todo lo que sabía sobre las finanzas de su padre, sus métodos, su temperamento, a cambio de su colaboración. Llegó a un acuerdo de conformidad para no ser procesada. No sé si fue justo, pero sé que ella era tan víctima de él como cualquier otro. El juicio duró 2 semanas. No asistí a la mayor parte. Ya había dado mi testimonio y tenía mis propios casos en los que trabajar, pero estuve allí para el veredicto. Lola Herrero fue declarada culpable de 4 cargos. Fue condenada a 5 años de prisión. Cumplirá al menos 4 antes de poder optar al 3er grado. Se le ordenó pagar la restitución total de los 47.850 euros, más intereses, más las costas. Teodoro Herrero fue declarado culpable de 7 cargos. Recibió 6 años y medio a cumplir en el centro penitenciario de Soto del Real. Sus lavanderías fueron embargadas y liquidadas. El dinero fue a parar a sus acreedores y a la restitución para sus víctimas. Su casa fue subastada. El abono del club de campo ya había sido revocado por impago de cuotas meses antes del juicio. Cada pedazo de la vida que habían construido con dinero robado fue desmantelado y dispersado. Recibí una carta de mi madre unos 2 meses después de su condena. No la abrí. Se la di a Carolina, que la leyó y me dijo que eran 6 páginas de excusas y autocompasión sin una sola disculpa sincera. Me preguntó si quería responder. Dije que no. Hay algunos rastros de papel que no vale la pena seguir. La herencia de mi abuela finalmente se liquidó en julio. Me quedé con la casa de Ávila. No fui capaz de venderla. Carlos y yo vamos allí algunos fines de semana cuando necesitamos tranquilidad. Bebemos café en el porche donde ella solía sentarse con su cartilla los domingos por la mañana. También me quedé con su diario, ya no como prueba. Esa parte ha terminado. Me lo quedé porque es lo último que escribió. Es su voz preservada en papel, recordándome que incluso cuando estaba asustada, avergonzada y confundida, nunca dejó de luchar por mí. Carlos me pidió matrimonio en octubre. Lo hizo en la tagliatella de la carretera de La Coruña, en Las Rosas, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. La comida no es espectacular, pero te ponen todo el pan focaccia que quieras y los recuerdos son buenos. Dije que sí. A mi abuela le habría caído bien, creo. Ella siempre me decía que necesitaba a alguien constante, alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi bufete me reincorporó a mi puesto la semana posterior a la vista en el juzgado. Mi jefe se disculpó personalmente por haber dudado de mí. Mi primer caso de vuelta fue el de una mujer de 84 años en Toledo, a la que su sobrino le había robado 89.000 euros de su plan de pensiones. Recuperamos cada céntimo y a él le cayeron 4 años. Algunas personas creen que la venganza tiene que ver con la ira, con hacer daño a las personas que te hicieron daño. Pero no es eso, no realmente. La venganza tiene que ver con el equilibrio. Se trata de asegurarse de que las personas que creen que pueden coger lo que quieran de quien quieran, aprendan que el mundo no funciona así. Se trata de demostrar que la paciencia, la integridad y una documentación cuidadosa siempre vencerán a la crueldad y la avaricia. Mi madre pensó que yo era débil porque era callada. Pensó que estaba rota porque no me defendí inmediatamente. Pensó que podía quitármelo todo porque ya se había salido con la suya antes. Olvidó que fui criada por una mujer que guardaba los recibos. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si quieres más historias como esta, hay otra esperándote en tu pantalla ahora mismo.